Ahora sí. Ahorita empezamos, jóvenes. Relájense. Buscando mis huellas. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí. Posi, posi. Venga, empezamos. Vamos a admitir, compañero. A ver. Ya. Sigue ingresando su compañero. Ya estábamos. Así estaba acá. De hoy vamos a tomar lista, jóvenes. ¿Ya? De hoy. Oh, ¿quién está con su niño? Me reventó los oídos. Ajá. Sí, ¿no? Ya, jóvenes, sigue. Ya, ahora sí, ya todo posi, entonces.
A ver, la luz está bien. Ya, buenas tardes, jóvenes. En esta clase vamos a empezar con el avance de las aplicaciones. Ya vamos a hacer la aplicación de la regla de la cadena. Una pregunta que sí o sí va a entrar en el segundo parcial. He estado viendo algunos exámenes y hubo varios que han sacado buenas notas y hubo varios que han matoneado, ya han copiado. Entonces, bueno, ya los tengo observado por si acaso. Hasta para copiar tienen que ser buenos jóvenes, tienen que copiar bien, ¿ya? Porque hubo personas que me pasaron su examen con diferentes tipos de letras. No creo que alguien pueda tener 3 tipos de diferentes de letras, ¿no? Difícil. Difícil, muy difícil. Pero bueno, estuvo regalado el examen, espero que lo hayan disfrutado, ¿ya? Entonces, cuando vamos a aplicaciones de la regla de la cadena, ¿ya? Lo que tienen que tomar en cuenta es lo siguiente, ¿no? ¿Qué tipo de función o qué tipo de aplicación están resolviendo? Por ejemplo, en la regla de la cadena hay que tomar nota de lo siguiente. Las palabras crece, aumenta, ¿ya? La vamos a denotar cuando hagamos de la siguiente forma, ¿ya? O crece, aumenta una flechita hacia arriba y obviamente para tomar en cuenta vamos a tomarlo como un signo positivo, ¿ya? Decrece, crece o disminuye o algo o algo similar, significa que esto va a ser negativo. Cuando hablemos de la palabra razón, ¿ya? Razón de cambio. La razón de cambio es una derivada, ¿ya? Entonces estamos hablando de derivadas, ¿ya? Estamos hablando de derivadas. Entonces quiero que tomen muy en cuenta esto en las aplicaciones. A veces vamos a tener, por ejemplo, qué sé yo, la razón de cambio, si me dicen aumenta, pongámosles algo. Vamos a ponerlo con otro color. Vamos a poner un fragmento de algún ejercicio, ¿ya? Vamos a tener esto, ¿ya? Aumenta a razón de 3 centímetros. Pongámosle por minuto. Pongamos otro acá. Otra de estas frasecillas para que ustedes lo disminuye. A razón de, qué sé yo, 7 metros, ya, 7 metros por segundo. Por ejemplo, si me dice este fragmento en un ejercicio, aumenta, pero ¿quién aumenta? Eso hay que determinar si es una altura, un radio, no sé, un volumen, eso hay que determinarlo, ya hay que leerlo. Entonces, vamos a asumir que aumenta, qué sé yo, una cantidad X. Esta cantidad X aumenta, dice, ¿no? A razón de 3 centímetros por minuto. Como estamos hablando de centímetros, estamos hablando de distancia, longitudes, por eso te pongo X. Por minuto significa que es en el tiempo, ¿no? Entonces prácticamente cuando le dicen a ustedes aumenta la razón, significa derivada. 3 centímetros por minuto. Entonces sería centímetros por minuto. ¿No? Entonces tienen que entender eso. Y como dice la palabra aumenta, cuando ustedes tengan que reemplazar esta expresión en un problema, tienen que tomar en cuenta que aumenta significa que está creciendo, ¿no? Entonces, siempre van a tomar esto con signo positivo, ¿ya? Ahora aquí, disminuye. Entonces aumenta, pongámosle signo positivo, disminuye, esto es con signo negativo. Entonces disminuye, ¿quién disminuye? A razón de 7 metros, no metros,
7 metros. No sabemos qué es eso, todavía no estamos viendo eso. Entonces vamos a ponerle una distancia X por segundo. Entonces en el tiempo. ¿Qué significa? 7 metros por segundo. Ya una S nomás. Esto significa que disminuye una flecha hacia abajo. Ya es para no confundirse. Ahora pongámosle otros fragmentos. Otros fragmentos. ¿Qué tienen en el chat? Ya. Otros fragmentos. Ya pusimos aumenta. Ahora sí, otro fragmento para entender. Van a escribir el radio crece a razón de 3 pi, vamos a dejar aquí 3 pi metros por minuto, ¿no? Aquí vamos a ver la altura. Por favor, apaguen su micrófono. La altura decrece a razón o a un ritmo dos pi, qué sé yo, kilómetros por hora. ¿Ya? Por ejemplo, estos dos ejemplos más. ¿Quién crece aquí? Fíjense, crece el radio, ¿no? Entonces van al radio y lo vamos a llamar una R, ¿ya? Crece. Crece significa que esto se va a tomar con signo positivo cuando tengamos que tomar en cuenta el signo. A razón, fíjense, razón significa derivada, ¿no? Derivada. Entonces, ¿quién crece? El radio a razón de ¿qué? De 3 pi metros por minuto. Entonces crece en el tiempo. Entonces crece a 3 pi metros por minuto, ¿no? Ahora aquí, la altura. Altura la vamos a llamar H. Decrece. Decrece significa signo negativo. Ya aquí vamos a poner algo más. A un ritmo, ritmo significa derivada. Entonces la altura decrece, esta es derivada en el tiempo, ¿no? Porque aquí estamos hablando por hora en el tiempo, a un ritmo de 2 pi kilómetros sobre hora. Ahora acá analicemos, ¿no? Crece significa que esto es positivo, ¿no? Decrece o disminuye negativo. No sé si se entiende esto que les estoy explicando. ¿Se va entendiendo? Sí, sí, se entiende. Tomen en cuenta, jóvenes, esto, ya esta anotación, ya no se la voy a dejar pasar en esta. Ya a varios se la he dejado pasar, a varios. Es derivada total porque depende de una variable, ¿no? Depende solo del tiempo, ¿ya? Por favor, en este otro examen que va a venir, cuando escriban derivadas parciales tienen que hacer así, ¿no? O algo parecido. Por ejemplo, derivada parcial de X respecto de Y. No es lo mismo que ustedes escriban una D. ¿Ya? No es lo mismo. No es lo mismo. En el examen, ustedes colocan así, si es derivada parcial está bien. Si colocan así y es derivada parcial, pues no está bien. ¿Ya? No quiero esta notación si no es necesario. ¿Ya? Si hablan de derivada parcial, tiene que ser esta. Derivada parcial. Aunque otros dirán, ¿es lo mismo? Pues no, no señores, no es lo mismo. Y esta es una derivada total.
Así que por favor la anotación vamos a tomar en cuenta muy bien, muy bien. Ya habíamos hecho igual una parte de explicarles esto de la regla de la cadena, ¿no? Perfecto. ¿No? ¿Alguna duda, pregunta? Por favor, en el chat van a escribir ya primero su apellido y luego su nombre. Ya lo voy a borrar, jóvenes. Vamos a borrar. Ahorita ponemos el número. ¿Ahorita? Sí, ahorita pónganlo. Ya. Apellido y nombre. Si tienen dos nombres, solo coloquen uno, ya, pero los dos apellidos y un nombre. Para no escribir mucho. ¿Pueden ver mi pantalla de mi computadora? Bueno, no saben qué es mi computadora, pero ahora van a saber. ¿La ven? Sí, ingeniero. Sí, se ve. ¿No? Ya vayan leyendo el problema, ese problema vamos a resolver. Ahora sí. Ya. Este es un problema de aplicación de la regla de la cadena. A ver, leamos el problema. Dice, un tanque tiene la forma de un cono circular. El radio decrece a razón de 0,3 metros por segundo y aumenta a razón de 0,5 metros por segundo. Aunque el tanque mantiene su forma en todo instante, calcule la variación significa derivada, la variación del volumen en el tiempo cuando el radio mide 5 metros y la altura 8 metros. Algo que quiero que tomen en cuenta son las unidades. Fíjense que todos están en las mismas unidades, ¿no? Unidades de longitud, metro, todo está en metro, bien. Unidades de tiempo, solo hay segundos. Entonces, esas son las unidades con las que tienen que trabajar. Tomen en cuenta eso. Cuidado que en un ejercicio de examen tenga que convertir, que les diga ahí, qué sé yo, 0,03 kilómetros por segundo y ahí tengan metros, entonces tienen que convertir, todo tiene que estar en las mismas unidades. ¿Ya? Pueden ver mi pizarra, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, Perfecto. Entonces vamos a resolver este problema. Un tanque tiene la forma de un cono circular. Vamos a colocar el cono, vamos a dejar un cono. Siempre que hagan un problema, hagan un esquema, ¿ya? Siempre y cuando lo necesiten, ¿no? La mayoría sí se necesita hacer esquema para poder plantear mejor el problema, ¿ya? Ese es un cono. El cono tiene siempre un radio, de aquí hasta aquí, un radio R, y también tiene una altura. La altura va a ser H, ¿ya? ¿Qué dice el problema? Dice que el radio decrece a razón de 0,3 metros por segundo. Ah, el radio. Entonces, este radio decrece, vamos a poner acá, el radio decrece en el tiempo a razón de 0,3 metros por segundo. Eso es lo que dice, ¿no?
0,3 metros por segundo. Luego dice que la altura aumenta, ¿no? Entonces esto decrece, no nos vayamos a olvidar, decrece. La altura aumenta a razón de 0,5 metros por segundo, ¿no? Eso es lo que dice el enunciado. Estoy sacando los datos del enunciado. Dice, aunque el tanque mantiene su forma en todo instante. Entonces, mientras esta altura va creciendo y este radio va disminuyendo, este cono siempre mantiene la forma de un cono. Ya, eso es lo que está diciendo el problema. Dice, calcule la variación del volumen en el tiempo cuando el radio mide 5 y la altura mide 8. Ah, entonces nos da un dato, unos datos más. Nos dice que el radio, en ese instante que voy a calcular, mide 5 metros y la altura mide 8 metros. ¿Ya? Eso es lo que me dice. Pero ¿qué es lo que me pide calcular? Lo que me pide calcular es la variación del volumen en el tiempo. Entonces lo que les pide calcular es la variación del volumen en el tiempo. Esto es lo que les pide. ¿Ya? Eso es lo que les pide. Ahora, ustedes tienen que recordar cuál es la fórmula del volumen de un cono. El volumen de un cono es igual a 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura. ¿Ya? Perfecto. Aquí ustedes tienen que tomar en cuenta que el radio depende del tiempo, ¿no? Es una función, depende del tiempo, ¿no? Radio depende del tiempo y la altura también depende del tiempo. ¿Ya? A pesar que las funciones no nos dan directamente el dato, pero es para que ustedes tomen en cuenta esto. Entonces, siempre es bueno hacer un árbol de variables para entender el problema y para justificar qué es lo que están haciendo. El árbol de variables me dice que B depende de cuántas variables, de 2, de la variable R y de la variable H. A su vez, el radio depende de qué variable, del tiempo, ¿no? Porque el radio varía en el tiempo, va disminuyendo o va aumentando. En este caso va disminuyendo en el tiempo. Ah, entonces esto depende del tiempo. Y la altura varía ¿en qué? En el tiempo. Entonces la altura también depende del tiempo. Ahora, la pregunta es, calcule la variación del volumen en el tiempo. Entonces ustedes ya saben hacer la regla de la cadena. Por favor, la notación es muy fundamental. ¿Ya? Si algunos van a tener ahí sus matones, voy a revisar demasiado bien esta notación porque ya les había explicado. Fíjense, el volumen depende de ¿cuántas variables? Depende de 2 variables, de la variable R y la variable H. Significa que aquí se anota derivada parcial porque depende de más de una variable. Derivada parcial del volumen respecto de el radio. Ahora llego al tiempo por este camino, ¿no? Por esta rama. Me voy del radio hacia el tiempo. ¿El radio de cuántas variables depende? Solo de una. Ah, entonces anota derivada de R respecto de T. Más, me voy por la otra rama. El volumen depende de cuántas variables? De 2. Ah, entonces anota derivada parcial del volumen respecto de la altura. Ahora H solo depende de una variable, del tiempo. Ah, entonces anota derivada total de H respecto del tiempo. Ojo, si esto está mal planteado, si ustedes le ponen derivada parcial acá y derivada parcial acá cuando tiene que ser de esta forma, está mal todo el ejercicio. Si ustedes aquí no ponen así algo parecido a derivada parcial y colocan puro D, también está mal. ¿Ya? Ya les estoy diciendo. Perfecto. Bueno, una vez que ya hemos planteado el problema, es solo reemplazar los datos y tenemos la respuesta al problema. Ya.
¿Qué dice acá? Derivada parcial del volumen respecto del radio. Ah, derivada parcial del volumen respecto al radio. Entonces vayamos al volumen. Tenemos que derivarlo respecto del radio. Entonces este 2 pasa a multiplicar y se vuelve 2/3 de pi radio por altura, ¿no? Solo se deriva el radio. Hasta ahí ya acabó. Nos dice derivada de R respecto de T. Ya lo voy a anotar así como está, pero con azul. Derivada de R respecto de T. Más. Vamos al siguiente. Derivada del volumen respecto de la altura. Derivamos el volumen respecto de la altura. La altura H, su derivada es 1. Entonces solo me queda 1/3 de pi radio al cuadrado por derivada de la altura respecto del tiempo, ¿no? Perfecto. Pero nosotros tenemos los datos, no todos los datos los tenemos, lo vamos a volver a anotar. Nuestro radio, ¿cuánto vale en este instante? 5 metros. Perfecto. Nuestra altura, ¿cuánto vale en este instante? 8 metros. Nos dan la razón de cambio, ¿no? Sería la derivada de R respecto al tiempo es igual a 0,3, ¿ya? Solo le voy a poner 0,3, bueno, ya le voy a poner las unidades más. Metros por segundo. Recordemos que esto decrece, ¿no? El otro, derivada de la altura respecto al tiempo, es un dato conocido, 0,5. Esto crece. Perfecto. Ahora solo toca reemplazar. Todos los valores que hemos encontrado los reemplazamos aquí, ¿no? Derivada del volumen en el tiempo es igual 2/3 de pi por radio. ¿Cuánto vale el radio? 5. Ya no vamos a anotar las unidades porque ya todos están en las mismas unidades, ¿ya? 5. Por la altura vale 8. Por derivada del radio en el tiempo, ¿cuánto vale? 0,3. 0,3. ¿Pero qué es esto? Disminuye, ¿no? Y disminuye es con signo negativo. ¿Ya? 0,3. Más 1/3 de pi por el radio. ¿Cuánto vale el radio? 5 elevado al cuadrado. Por la variación de la altura en el tiempo, como dice que aumenta, es positivo, ¿no? Entonces solo 0,5. Perfecto. Ahora métanlo a su calculadora. ¿Tienen calculadora ahí a mano? Métanlo a su calculadora y díganme el resultado, por favor. ¿Cuánto sale? Me salió menos 12,04. Menos 12,04. ¿Alguien más le salió el mismo resultado? Sí, salió lo mismo. Menos 12,04, ¿qué? Papa sobre segundo, papa sobre minuto. Sobre segundo. ¿Las unidades de qué son? Metros cúbicos. Exacto. Metros cúbicos sobre qué? Segundo. La unidad de tiempo es segundo, ¿no? Sí. Perfecto. Una vez que ustedes tienen esto, no acaba ahí el problema. El problema acaba interpretando esto. ¿Qué significa ese negativo? ¿Ya?
el volumen disminuye, ¿no? El volumen disminuye a razón sí, está bien. Eso nomás. Solo quiero que sepan que disminuye o no disminuye a razón de 12,04 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Siempre van a poner una conclusión, ¿ya? Así corta, ¿ya? Porque podría haberle puesto el volumen disminuye a razón de 12,04 metros por minuto cuando el radio aumenta, el radio disminuye a 0,3 metros por segundo y la altura aumenta a 0,5 metros por segundo, así. Y aparte le podría poner más, ¿no? Pero no quiero complicarlos, así que así nomás, ya, así de corto. Solo quiero que sepan que interpreten el resultado. Resultado negativo significa que en ese instante todo el volumen está disminuyendo. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Háganle captura, por favor. Inge dijo que en el examen que pasó va a dejar pasar por alto si nos equivocamos al escribir derivada parcial. Sí, solo por este examen. Y hay varios que están con ojo por si acaso. Yo pienso que algunos saben, pero no. Algunos, bueno, la mayoría sabe, pero no la mayoría de los que han copiado saben. Yo no me molesta que hagan otro método ni nada, pero escucha que varios hagan el mismo otro método y el mismo error, ya pues ya eso es pasarse, ¿no? Yo se los regalé el examen como para que no digan nada. Súper regalado estaba, demasiado. ¿O no? ¿O estaba difícil? No, ¿Alguien no le tocó estaba. Estaba sencillo nomás, ingeniero. algo, no? Sí. Para este examen les voy a recomendar, bueno, como van a estar en su casa, van a poder hacer consulta de lo que quieran en internet, ¿no? Porque hay harto para preguntar acá. Preguntar con circuitos eléctricos, aplicaciones de la física, todo. ¿Ya? Por ejemplo, este problema 2. Un tanque tiene la forma de un cilindro circular recto. Ah, cilindro circular recto. Entonces ustedes tienen que ver qué es un cilindro circular recto. Ya un cilindro prácticamente es circular recto. Oh, qué bonito. Ya este es un cilindro. Siempre es bueno hacerse un esquema para que no les complique. Porque a veces cuando uno quiere hacerlo directo, a veces uno se complica y termina chipándose. Hagan un esquema. Esto es el radio y esta es la altura. Perfecto. Radio y altura. Ahora, un tanque tiene la forma de un cilindro circular recto. Ya, perfecto. ¿Qué dice acá? De la parte superior se hace ingresar agua. A la mía, este problema ya está más loco ya. Vamos a poner acá un grifo. Un grifo. Vamos a silenciar a su compañero. Listo. Ya. De la parte superior se hace ingresar agua. Ah, la mía, chicos, aquí ingresa agua. A razón de, aquí ya no un dato. A razón de 4 quintos de pi metros cúbicos por segundo. Ya. Entonces,
aquí entra un volumen de agua, ¿no? 4/5 de pi metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Perfecto. El tanque mantiene su forma, ¿no? Entonces el tanque siempre va a mantener su forma. Eso es lo que dice acá. El radio decrece a razón. El radio decrece. Perdón, el radio crece a razón. Entonces el radio crece a razón. Obviamente está creciendo en el tiempo aquí. De 0,023 metros por segundo. Crece, vamos a ponerlo así para no olvidarnos. ¿Ya? Perfecto. En ese instante, el volumen, entonces en ese instante que está ocurriendo todo esto, el volumen es de 20 pi metros cúbicos. ¿Ya? Ese es el volumen del agua, ¿no? Mientras que el radio es de 5 metros. ¿Ya? Mientras que el radio es de 5 metros. Calcule la rapidez con la que sube la altura del volumen. Ya. O sea, lo que les pide, la rapidez con la que sube la altura del volumen en el tiempo. Esta es la pregunta. ¿Ya? Perfecto. Ahora, por favor, esta pregunta es un poquito para pensarla. A veces cuando uno quiere hacerlo directo se puede chipar. ¿Cuál es el volumen de un cilindro? Es pi por radio cuadrado. Pi por radio cuadrado es el área de la base de la circunferencia y le aumentamos la altura, ¿no? Entonces tenemos el volumen del cilindro. ¿Qué es lo que nos pide acá? La variación de la altura en el tiempo. Entonces de aquí despejamos la altura. Esto que está multiplicando pasa a dividir. Ya. Ahora se ve más locango, ¿no? Esta es la fórmula que tienen que derivar. Perfecto. Aquí le vamos a anotar. ¿Ya? No es necesario a veces anotarlo así, pero vamos a acostumbrarnos. El volumen depende del tiempo, ¿no? Y el radio también depende del tiempo. El volumen y el radio dependen del tiempo. Entonces aquí hacemos nuestro árbol de variable, que es la clave de este problema. La variable es h. H depende de qué variable? Del volumen y del radio. A su vez, el volumen también depende del tiempo. Ya está silenciado. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es formular la derivada parcial. Entonces formulamos. Lo que yo quiero es la derivada de la altura en el tiempo. Entonces la derivada de la altura en el tiempo. Esto es igual a ¿qué? ¿Cómo llegamos al tiempo? Hay dos caminos. Empezamos por acá arriba. Entonces me voy de la altura a la velocidad. Digo, al volumen. Fíjense, esta altura depende de cuántas variables. De 2. Entonces significa que tengo que anotar derivada parcial de la altura respecto de el volumen. Ahora me voy del volumen al tiempo. El volumen solo depende de una variable. Derivada total del volumen respecto del tiempo. Más. Vamos aquí por la otra rama. Como la altura depende de dos variables, se anota derivada parcial. Derivada parcial de la altura respecto de el radio. Ahora el radio solo depende del tiempo. Entonces, derivada total del radio respecto del tiempo. Así tiene que estar formulado. Derivada parcial, derivada total. Si ustedes colocan derivada parcial acá y derivada total, y derivada parcial aquí en ambos, y tiene que colocarse derivada total, estaría mal. Tienen que denotar bien. Yo voy a revisar demasiado bien
esa parte. Perfecto. Seguimos. Vamos a hacerlo un poquito más directo. Derivada de la altura en el tiempo. Dice derivada parcial de la altura respecto al volumen. Entonces tenemos que derivar esta altura respecto al volumen. Derivada del volumen sería 1 en este caso sobre pi radio cuadrado por la derivada de b respecto de t. Derivar b respecto de t. Ah, y acá es lo que quería llegar. Esto de acá aumenta o disminuye en el problema. ¿Qué es lo que está haciendo este volumen? Está haciendo que aumente, ¿no? Porque está ingresando. Entonces está haciendo que su volumen, que era 20 pi metros cúbicos, se aumente en esta proporción porque está ingresando. Entonces, eso tómenlo en cuenta. Vamos a anotarlo acá directamente. 4/5 de pi positivo más derivada de la altura respecto al radio. Entonces derivamos la altura respecto a este radio. ¿Cuál sería su derivada? Vamos a anotarlo entre paréntesis. Menos 2 veces el volumen sobre pi radio al cubo, ¿no? Esa es la derivada. Por acá, igual, paréntesis, derivada del radio en el tiempo, ¿no? Esto aumenta 0,023, ¿ya? Solo vamos a anotar los datos, no vamos a anotar ya las unidades, porque todos están en las mismas unidades, ¿no? Perfecto. Aquí reemplazamos los datos que nos dieron. ¿Ya? Entonces, derivada de la altura en el tiempo es igual. Aquí si pueden cancelar algo, lo cancelan. En este caso, este pi, con este pi se cancelan, ¿no? Entonces me va a quedar 4 por 1, 4 sobre 5 por radio al cuadrado. ¿Cuánto vale el radio? 5. 5 al cuadrado. Menos por más, menos. ¿Ya? Aquí vamos a colocar 2 que multiplica a este decimal 0,023 por el volumen. ¿Cuánto vale mi volumen en ese instante? 20 pi. 20 pi sobre pi por radio. El radio es 5 elevado al cubo. Y ahora quiero que me digan cuánto vale esto. Obviamente pi con este pi se va. Y también pueden ponerlo así, ¿no? 5 por 5 al cuadrado, 5 al cubo. No pasa nada. Y aquí vamos a tener 4 menos 20 por 2, 40 por 0,023. ¿Cuánto vale esto? Por favor, calculadoras. También les recomiendo que usen sus calculadoras, jóvenes, para que el día del examen no estén demasiado lentos. Ingeniero, disculpe una pregunta. La derivada Sí. parcial de la altura, creo que es de la altura, en función del radio, ¿de dónde la sacó? Derivando. Ah, o sea, me estás diciendo que La derivada no parcial, sabe cómo derivar. la que está con menos. Ahí me perdí. Claro, pero esto derivamos. Esto. Ah, ya. ¿Cómo derivando constante sobre función? Sí, gracias, ingeniero. No me convence tu gracia. Pero ahorita O sea, relájate. tengo que hacer la derivada. Sí. ¿Eso le salió? Sí, eso salió.
Esto es unidades de metros sobre segundo. Es positivo. Entonces, recuerden su conclusión ustedes aquí. La altura, pongámosle, aumenta porque es positivo. Si fuera negativo, disminuye, ¿no? Aumenta. Nada más así corto. A razón de 0,02464 metros por segundo. Nada más. No necesitamos nada más. Ahora para tu compañero, que no se acuerda de derivada, altura, volumen, pi, radio cuadrado. Yo le dije que deriven esto, ¿no? Respecto de del radio. Pero esto yo lo puedo escribir de esta forma. H igual al volumen sobre pi radio a la menos 2. ¿Ya? Entonces, si yo derivo esto de acá, vamos a ponerlo así. Si yo derivo, vamos a ponerlo como derivada parcial, ¿ya? Que no estén chipándose. Si yo derivo la altura respecto al radio, este menos 2 pasa a multiplicar menos 2 volumen y a este se le resta 1. Menos 2 menos 1 menos 3 sobre pi. Entonces mi derivada de la altura respecto del radio es igual a menos 2 veces el volumen sobre pi radio al cubo, ¿no? Me gusta tener los exponentes positivos, entonces preferí bajarlo. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos acá. Obviamente que esto yo lo hice en la mente, ¿no? Lo subí y haces esas operaciones. Para que vean que no era necesario colocar constante sobre función, ¿no? Y esto de acá es solo cálculo 1. ¿Ya? Supuestamente ustedes ya están hachas, pues, ¿no? Han dado su primer parcial y han derivado harto. Ya. Perfecto. Siguiente y último problema de esta sección. ¿Se entendió este problema de aplicaciones de la regla de la cadena? Sí, se entendió. Recomendación a partir de ahora. Tienen que practicar con tiempo, si no el examen le va a ser difícil, muy difícil se le va a hacer. Cuando son aplicaciones se les hace más difícil siempre, porque no saben plantear, terminan perdiendo el tiempo leyendo hartas veces el problema, porque no han practicado, no han hecho ejercicio, ¿ya? No hagan el práctico para última hora. Ni bien termine la clase, yo les voy a pasar la parte de este práctico, la parte de regla de la cadena. ¿Ya? Para que no haya excusa. Escucha esto, lo he mojado. Para que no haya excusa. A ver, intenten hacer ese ejercicio mientras yo voy secando la pizarra, por favor. Plantéenlo. Explótenlo al auxiliar, jóvenes. Buenango el auxiliar. Explótenlo. Vayan con sus dudas. Nunca vayan a decirle, haga el ejercicio, digamos. O que él haga, digamos. No lo dejen que él haga. Ustedes tienen que ir con las que no han podido. Esta no puede, ¿será que lo puede hacer? Ah, sí. Porque si van y esperan que él tome el mando, está bien en parte, pero es mejor que ustedes vayan con sus dudas primero y ya después a partir de eso él puede armar algo, digamos, una clase más productiva para ustedes. ¿Ya? He visto unos cuantos videos y bien, digo, pero en esos videos que he visto casi nadie le pregunta la duda. Digo. Sería más productivo que ustedes practiquen y vayan directo a su duda. O bueno, lo que ustedes mejor vean. Ya, este ejercicio. Chat. El chat, ¿qué escriben en el chat?
Pero vamos a ver. Ah, ya son dos hermanitos. Qué locango. ¿Y son gemelos? Hay dos hermanos. Qué locango. Ya. Este problema, el bote de juguete de un niño, ya, bote, un barquillo. Vamos a ponerlo así, ya. Se desliza desde sus manos sobre la orilla de un río de curso rectilíneo, ya. Entonces vamos a dibujar el río. Siempre es bueno hacerse un esquema, jóvenes, para que le puedan entender, ya saben. Entonces, el niño, no soy bueno para dibujar. Vamos a poner aquí. Él dejó su bote en la orilla de este río. Voy a poner una banderita. ¿Ya? Eso es lo que dice el problema, ¿no? La corriente lo lleva río abajo a razón de 5 pies por segundo. ¿Ya? A ver si todo está en la misma unidad. Sí, está bien. 5 pies. Ah, entonces esto lo lleva, ¿no? A esta velocidad. Vamos a poner solo la velocidad así. 5 pies por segundo. Ya. Perfecto. Sopla un viento cruzado que lo aleja al bote, que aleja el bote a la orilla contraria a razón de 4 pies por minuto. Entonces, mientras esto va avanzando, el bote llega a esta orilla contraria. ¿Ya? O sea, a esta orilla contraria. ¿Ya? Entonces, ¿a razón de qué velocidad lo lleva? De 4 pies por segundo. 4 pies por segundo. Perfecto. Si el niño corre a lo largo de la orilla, este niño también corre a lo largo de la orilla. ¿A qué velocidad? De 3 pies por segundo. ¿Ya? ¿Con qué rapidez se aleja cuando el tiempo ha transcurrido 3 segundos? Entonces lo que nos pide, ¿a qué velocidad se aleja este bote? ¿Ya? Se aleja del niño. Entonces este es un problema medio para pensarlo, ¿ya? Por eso no le agarré unidades todavía, porque quiero que lo entendamos, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a formular un triángulo rectángulo, ¿ya? Esta de acá, vamos a llamarle X, la distancia X que recorre, y la distancia Y, que sería el ancho del río de curso rectilíneo. Y esta de acá es la distancia, ¿no? Entre el punto de partida y el punto de llegada. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí. Sí, perfecto. Qué bien. Esta era la clave. Si han entendido esto, lo que viene es más simple. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros? ¿Ya? Nosotros tenemos que ver lo siguiente. Esta de acá es la variación, ¿no? De Y en el tiempo. O sea, ¿cuánto se aleja en Y? Sería 0, perdón, ¿cuál 0? Es 4 pies por segundo. ¿Ya? Se aleja. Se aleja significa que en este caso es positivo, ¿no? No habla nada de aumento ni disminución, ¿no? Se está alejando. Perfecto. Ahora aquí
X. ¿Quién sería X? Sería la velocidad con la que se aleja en este eje, ¿no? Ojo, que acá, ¿qué es lo que está diciendo el problema? ¿Con qué rapidez se aleja este cuando el tiempo es 3 segundos? ¿Con qué rapidez se aleja este bote? Entonces, esta rapidez con la que se aleja es respecto al niño, ¿no? Porque estamos hablando del niño, que el niño dejó y el niño también corre, ¿no? El barco se aleja, el niño corre. ¿Cuánto sería la velocidad de alejamiento del bote con respecto al niño? ¿Qué tengo que hacer? Sumar o restar, en este caso, las velocidades. ¿Cuánto sería 5 menos 3? 2 pies por segundo. ¿Se entiende? Entonces, se aleja en el eje Y 4 pies por segundo. Se aleja en el eje X con respecto al niño, 5 menos 2 sería, perdón, 5 menos 3, 2 pies por segundo. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿con qué rapidez se aleja de él? O sea, ¿con qué rapidez se aleja este bote del niño en un tiempo de 3 segundos? Ah, entonces prácticamente lo que nos pide es esto. Lo que nos pide es con qué rapidez. Ah, esto no es la que le ponga D. Está muy feo el D. Pongámosle una S. ¿Ya? Porque D de D se van a confundir. Una S, pongámosle, ¿ya? Entonces, ¿con qué rapidez se aleja? Esto es lo que me pide el problema. ¿Con qué rapidez se aleja este bote respecto al niño? Y ya tengo todos los datos. Entonces, yo necesito saber cuál es la fórmula de la distancia, ¿no? Recuerden, por el teorema de Pitágoras, yo sé que la hipotenusa o la diagonal al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. ¿Ya? Entonces, S, que es la distancia, es igual, este exponente al cuadrado lo puedo pasar al otro lado como raíz cuadrada. Obviamente pasa con dos signos, pero yo solo mantengo el positivo porque estoy hablando de un problema de distancia, de longitudes, y no hay longitudes negativas. Perfecto. A su vez, ustedes tienen que determinar que esta variable X depende del tiempo, ¿no? Depende de cuánto se aleja en el tiempo, ¿no? Y esta variable Y también depende del tiempo. Perfecto. Ahora viene lo que tanto nos gusta, armar nuestra fórmula de derivada parcial. Entonces, antes de armar la fórmula de derivada parcial, vamos a hacer nuestro árbol de variables. Aquí lo voy a hacer ya para que me dé el espacio. S. Depende de cuántas variables, de X y de Y. A su vez, X solo depende del tiempo y Y solo depende del tiempo. Fíjense que lo estoy repitiendo bastantes veces, ¿no? Entonces, la velocidad con la que se aleja ese bote en el tiempo, obviamente respecto al niño, es igual a ¿qué? ¿Cómo llego a T? Hay dos caminos. Vamos por X. Como esta S depende de dos variables, aquí se anota derivada parcial de S respecto de X. Ahora X solo depende de una variable. Entonces, derivada total de X respecto del tiempo. Más, vamos por la otra rama. Recuerden que S depende de dos variables. Entonces, se anota derivada parcial de esa variable S respecto de Y. Ahora, Y solo depende de una variable. Derivada de Y en el tiempo. Ya tienen que hacerlo así. Perfecto. Ahora lo único que tengo que hacer es reemplazar derivada de S respecto de X. Derivamos esta variable S respecto de X. Y su derivada sería X sobre la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Si me preguntan cómo se hace esto, en el examen todos tenían este tipo de derivadas, así que no creo que haya problema. En el práctico también había bastante con raíces. Por eso era el práctico.
para que esto sea más simple para ustedes. Derivada de X respecto del tiempo. ¿Cuánto sería? Como todos están en las mismas unidades, solo lo voy a anotar ese valor numérico, solo el 2, ¿ya? Porque todos están en las mismas unidades. Y como ambos crecen, o sea, o ambos se alejan, lo estamos tomando como positivo. Perfecto. Más derivada de S respecto de Y. Como son similares, la derivada de esto sería Y sobre la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Por derivada de Y en el tiempo. Esto vale 4. Vamos a ponerle paréntesis. ¿Ya? Listo. Ahora aquí viene un gran problema. El valor de X y el valor de Y yo no lo sé, pues. Pucha, no sé cómo reemplazarlo. Porque aquí me dice que el tiempo, solo me da el dato del tiempo. Ojo con esto, jóvenes. Solo me da el dato del tiempo. Me dice que el tiempo es 3 segundos. Solo le da ese dato, ¿no? Sí, tiempo 3 segundos. Entonces yo necesito saber cuánto vale X cuando es 3 segundos. Ah, entonces me voy acá. ¿Qué dice acá? La derivada de X en el tiempo es 2 pies por segundo. ¿Qué significa? Que X aumenta 2 pies cada segundo. Entonces, 2 pies en un segundo. ¿Cuántos pies recorre en 3 segundos? ¿Cuánto? 6. 6. Muy bien. Están despiertos. 6 pies. Ahora, en Y se aleja 4 pies por segundo. Significa que en un segundo se aleja 4 pies. ¿Cuánto sería en 3 segundos? 12. Bien, exacto. ¿Ven que son unos cracks ustedes? Vamos a hacer el examen, ¿no? Pero el examen es un protocolo, ¿no? Ya. Perfecto. Listo. Ahora reemplacen y ya estuvo el problema. Reemplazamos 2 por X. Vamos a anotar aquí el 2 y la X vale 6. No voy a anotar las unidades porque todos están en las mismas unidades. Raíz cuadrada de X, que vale 6 al cuadrado, más 12 al cuadrado, más 4 por Y, pero Y vale 12, sobre la raíz de 6 al cuadrado más 12 al cuadrado. Por favor, alguien que me diga cuánto sería esto. Calculadora, jóvenes, por favor. ¿Qué me van a hacer a mí? Me salió 2 raíz de 5. ¿Ya a alguien más le salió 2 raíz de 5? A mí también. Sí, bien. Bueno, a mí. 2 raíz cuadrada de 5, ¿qué? ¿Cuáles son las unidades? Unidades de velocidad, ¿no? Pies sobre segundo. Bien. 10 sobre segundos. ¿Qué significa? ¿Qué tienen que poner como conclusión acá? El bote se aleja, ¿no? Se aleja, ¿no? A razón de 2 veces la raíz de 5. No importa si en el examen lo ponen esto ya con valores decimales, ¿no? Está bien igual. Si a alguien le salió con decimales, no hay problema. Ingeniero, y si en lo último nos equivocamos en las unidades, ¿quita mucho? No creo que suceda eso. No creo. No se equivoquen, por favor. Vemos el procedimiento, ¿no? Pero traten de no equivocarse. Ya vamos a
tratar de darles algo de puntaje, pero la idea es que ustedes hagan bien el problema, ¿ya? A partir de ahora piensen en eso. Imagínense que estén en una empresa o algo, ¿no? Que se equivoquen ustedes en una unidad y pueden agarrar y hacer perder harta plata, ¿no? ¿Se entendió este problema? Sí. Sí. Joda, ¿no? Ya. Perfecto. Tenemos 10 minutos más. Ahí vamos a quedar, jóvenes. Ya no les voy a rematar con lo otro. Ahorita mismo les voy a pasar el práctico. Ahorita nomás, antes que acabe la clase, se los voy a pasar el práctico. ¿Ya? Ya. Oh, vamos a silenciar este. Hola. ¿Te escuchó? ¿Cuál es su consulta? ¿Cuál era su consulta? Hola. ¿Me escuchan? Ah, ya.